El módulo se llama Epístolas Generales y Hebreos. ¿Ya? Epístolas Generales y Hebreos. Vamos a compartir pantalla. ¿Me avisan si se ve? ¿Me confirman? ¿Se ve? Bien, pastor, se ve. Ya, muy bien. Entonces, estamos en el tercer semestre, la modalidad virtual. Todo este mes de mayo, los viernes y los sábados, vamos a pasar clase de 8 a 9, 9 y cuarto, ¿ya? Este módulo ya no es tan largo porque no son epístolas cortas, así que va a ser menos cargado, ya menos pesado va a ser. Entonces vamos a ir avanzando bien más, no tan a la prisa, a la apurada, porque son libros cortos, ¿no? Juan, las cartas de Juan, Judas, primera y segunda de Pedro. Entonces, de eso vamos a estudiar. Recuerden, guerra avisada no mata, todo vale, todo el módulo tiene un total de 100 puntos, la asistencia vale 10, ¿ya? La asistencia vale 10, la participación vale 20 puntos, el 20%, los trabajos prácticos 20%, cuestionario 20% y el examen final el 30%. Sumado todo hace un 90%. ¿Ya? Entonces la asistencia cuenta también. En alguna oportunidad puede faltar, ya puede mirar el video porque está grabado. Hay algunos estudiantes que han solicitado seguir avanzando de esa manera, entonces se les toma en cuenta, ¿no? Pero la participación, ahí la participación no es la misma que uno que está en clase, se gana los 20%, o 18, 19, ¿ya? Esto depende de cómo van ustedes aportando, comentando, cómo van preguntando, cómo van añadiendo también de sus conocimientos a que la clase sea participativa. Los trabajos prácticos, recuerde, todo trabajo presentado en tiempo tiene los 20 puntos. Trabajo pasado, lo puede presentar, yo no digo que no, nunca he dicho que no, lo puede presentar, pero ya no vale el mismo punto, ¿no? El mismo porcentaje. Los cuestionarios de la misma manera, ustedes al hacer el cuestionario ven la nota ahí, y ahí sí ya no hay manera de cómo hacerlo porque el formulario de cuestionario se cierra, ¿no? Así que si no lo hizo en su tiempo, ahí no hay y ahí va a tener 0. Y el examen final, nuevamente, como en el anterior módulo, voy a hacer un cuestionario en el último día de clase, ¿sí? Así que usted va a poder mirar los videos. El lunes, a partir del lunes, voy a empezar ya a repartir los textos. Ya voy a tener algunas copias aquí y van a poder recoger. Y bueno, los de Guarayo, como ya acostumbramos, se los voy a enviar en físico. ¿Ya? Entonces ya desde el lunes van a tener eso. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Está claro? Bien, claro. Ya, muy bien. Entonces, sigamos. Vamos a lo que nos toca esta noche. Epístolas generales. ¿Por qué epístolas generales? ¿Por qué se llaman así? A ver, entró hermano de el primero. ¿Por qué cree que hablamos de epístolas generales? Ya no de epístolas pastorales, ¿no? Sino de epístolas generales. ¿Qué piensa que es? Hermana Marisela, ¿qué piensa de epístolas generales? No estoy tan segura, pastor, pero ¿Ya? creo entender de que cuando hablamos de epístolas generales vamos a
tratar de las cosas más, no digo específicas, sino más en forma global. Ya, muy bien, sí, por ahí vamos. Bien, De, bien, rep- bien. de repente bueno, epístola es sinónimo de cartas, ¿no? Son Sí. cartas dirigidas, no de forma específica a un solo pueblo, como Ujú. la epístola a Éfeso o a Gálatas. Estos Ujú. son epístolas para todos los pueblos y para Ya. todos los tiempos. Muy bien, sí, bien, por ahí. Está bien, bien, hermano Dexter. Dariana, creo que entró Dariana. ¿Qué piensa? Mano Telésforo, ¿en qué piensa cuando decimos epístolas generales? Amén, pastor. Buenas noches. Buenas Eh, noches. Pastor, estamos hablando del Hebreos. Ya, muy bien. Sí, vamos a estudiar Hebreos. Hermana Ya, Joana. Hermana ya, Joana. Ajá. ¿Qué más, creo hermano? que Hebreos relacionado con lo antiguo y nuevo, alguna parte, creo que habla mayormente de la fe. Ya, muy bien. Entonces, sí, mi pastor. Ya, muy bien. Hermana Giovanna, ¿qué piensa de epístolas generales? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué son? Buenas noches, pastor. Yo creo que es algo relacionado a cuestiones que son de contexto para todos, digamos, ¿no? Algo que son quizás mensajes que, que se tengan que ir dirigidos a todos, sin ninguna excepción, quizás. Ya, muy bien. Bien, por ahí vamos. Bien, tanto estamos yendo pensando en lo mismo, ¿no? Habla a la iglesia en general, no a una en particular. No es como Gálatas, Romanos, Filipenses, Colosenses, no epístolas pastorales, epístolas paulinas, y tampoco son epístolas pastorales porque hemos visto, ¿no? Timoteo, Tito, son epístolas que son relacionadas con el pastorado. Y dentro de eso está Primera y Segunda Corintios, ¿no? Que si bien es dirigida a una iglesia en particular, también trata temas pastorales. Entonces los temas son generales y son prácticos. ¿Ya? Recuerde eso. ¿Por qué epístolas generales? Porque habla a la iglesia en general y no a una iglesia sola en particular. Y también porque los temas son amplios, son generales y son bastante prácticos. También se las conoce como cartas católicas. ¿Quién se acuerda qué significa católica? A ver, ¿qué significa católica? Se va ganando un punto. ¿Qué significa católica? Universal. Eso, muy bien. Hermana Marisela. Entonces, cuando hablamos de cartas católicas, hablamos de cartas universales. ¿Sí? Es universal. Cuando hicimos iglesia católica, hicimos iglesia universal. No hablamos de catolicismo, hablamos del universo. ¿Ya? Entonces, cuando nos referimos a que las epístolas generales también se las conoce como cartas católicas, es porque es
es universal, ¿ya? Es para todos. Hay discusión sobre las diferentes formas de agruparlas. Como decía el hermano del teléfono ahí, ¿no? Vamos a estudiar hebreo. Sí, vamos a estudiar hebreo, pero aquí hay como una lucha, ¿no? ¿Por qué entra hebreo? ¿Por qué no lo toman en cuenta a hebreos? ¿Por qué se le atribuye a Pablo? ¿Por qué no se le atribuye a Pablo? Pero dentro de esto no hay prueba de que Pablo lo haya escrito, pero muchos se le atribuyen a Pablo, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de las epístolas generales, hablamos de Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Hasta ahí son 7 cartas. Con Hebreos serían 8. Pero como les digo, hay una discusión si ingresarlo a Hebreos o no ingresarlo. Por eso es que nosotros, por ese pleito, por esa lucha, la materia se llama Epístolas Generales y Hebreo. ¿Sí? Y Hebreo. Entonces, pero dentro de todo esto, también recordemos de que Hebreo trata temas universales, no trata tema en particular de alguna iglesia o de una persona en particular, ¿sí? Entonces, ¿cómo está dividido según el canon bíblico? Recordemos, los evangelios, ¿cuántos son? ¿Cuántos son los evangelios? ¿Cuántos tenemos en la Biblia? Según el canon bíblico. ¿Cuántos son? ¿Mamá Marisela? ¿Cuántos libros del Evangelio tenemos? ¿Dariana? ¿Mano de Esther? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? A ver, vamos recordando. 4 evangelios, pastor. ¿Ya? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ya, vamos sumando. 4. ¿Histórico cuál sería? Hay un solo histórico. Hechos, me parece. Hechos, muy bien, Hechos. ¿Y epístolas paulinas? ¿Cuáles son las epístolas paulinas? Es decir, las que son de Pablo. ¿Cuáles son? Por 2 puntos, a ver. ¿Cuáles son? Primera de Corintios, segunda de Corintios, Efesios, Santiago. No, Santiago Ay, no. no, no, Efesios, ya se me fue, ya me olvidé. Siga, siga. La que estudiamos el mes pasado. Gálatas, ¿qué más? Romano. Romanos, muy bien. ¿Qué más ahí? Vamos 5, ¿no? ¿Quién da más? Faltan 8 todavía. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, y el último, Filemón. Filemón. 13, mire, 13, deberían saberse de memoria, porque ya han pasado introducción a la Biblia. Las epístolas paulinas son 13. Epístolas generales, recordemos la que dijimos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan,
Judas y Hebreos. 8 epístolas generales. Y el último, Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis. Entonces, dentro del canon bíblico, la división del Nuevo Testamento, los 27 libros están divididos así. 4 evangelios, 1 histórico, 13 paulinas, 8 generales y Apocalipsis. Entonces vamos a estudiar las epístolas generales en esta materia, en este módulo. Muchas de las cartas sabemos su autoría. Sabemos el año que se escribió, sabemos el lugar que se escribió, por escritos históricos muchos de Flavio Josefo. Josefo ha sido un historiador judío cristiano. Judío cristiano. ¿Ya? Este Josefo es donde la mayoría de los estudiosos de la Escritura se agarran para entender los escritos que estamos estudiando de la antigüedad, porque él ha sido contemporáneo al tiempo en que vivieron y pasaron los hechos históricos bíblicos. Anótelo bien. En los escritos de quién nos apoyamos, puede ser pregunta y cuestionario. ¿De quién hemos dicho? De Josefo. ¿Sí? De Josefo. Estas epístolas generales abordan temas prácticos, sin rodeos. La fe, la paciencia, el trabajo, la hospitalidad, la oración, las obras, la caridad, la religión, todos temas prácticos. Y hay dos principios importantes que son la base de estos puntos que se tratan en esta carta. Primero, podemos confiar en que Dios provee para nosotros. Podemos confiar en que Dios provee para nosotros. La gran pregunta para nosotros que somos estudiosos, estamos estudiando la Biblia. ¿Creo que Dios me provee? ¿Confío en que Dios me provee? ¿Estoy seguro que Él me sostiene? Entonces estas cartas nos enseñan estos principios muy importantes. Podemos confiar en que Dios provee para nosotros. Y vamos a ver los contextos de cada una de las cartas. Contextos difíciles, hermano. Muy difíciles, muy complicados. Gente que está huyendo, gente que está corriendo, gente que se ha ido a otro lugar, gente que ha salido por persecución. Y ahí está. ¿Confiamos o no confiamos? ¿Creemos o no creemos? Entonces eso vamos a ver en el otro principio. Debemos trabajar por el beneficio de los que tienen necesidad. Estas cartas, Santiago, Judas, las cartas de Juan, Hebreos, todas ellas hablan de que tenemos que velar por el otro, tenemos que ayudar al otro, tenemos que trabajar por el otro, tenemos que hacer obras por el otro. Si no es en vano nuestro cristianismo, si no es en vano nuestra religión, si no en vano decimos que creemos. La gente nos conoce porque hacemos beneficio en pos de los demás, trabajamos por el otro, ayudamos al otro. Porque a veces decimos, no tengo fe, pero si vienen y alguien está en extrema necesidad, yo no le ayudo, ¿de qué sirve mi fe? Abraham es ejemplo de obras, no solamente de fe, sino de obras también. Por eso es que en la mayoría de los escritos, el que es tomado como ejemplo ha sido Abraham. Las epístolas generales reflejan el reto esencial que enfrentaban los cristianos en todo el Imperio Romano. ¿Cómo seguir a Jesús
en un ambiente difícil. Seguir a Jesús, ser discípulo de Jesús, era sinónimo de muerte. Era sinónimo de persecución. Era sinónimo de encarcelamiento. Era sinónimo de colgarlos. Era sinónimo de quemarlos. Seguir a Jesús en el Imperio Romano era difícil. Aparte de todas estas cosas que le nombro, la esclavitud, el favoritismo, el abuso de los ricos y los poderosos, no solamente del imperio. Los sacerdotes mismos del pueblo judío abusaban de los demás. Entonces, imagínense cómo era ser cristiano en este ambiente hostil, de muerte. Ser cristiano era muerte segura. Hoy en día no. Si bien vamos a hablar que sí pasamos pruebas, que sí pasamos circunstancias difíciles, hay cosas que no se comparan con lo que pasaron los primeros cristianos en este tiempo. Epístolas generales fueron escritas para guiar a los cristianos que experimentaban tensiones en el mundo a su alrededor. También son útiles para nosotros. Hoy en día, nosotros como cristianos nos vamos a las cartas de Santiago y podemos sacar principios para nuestras vidas. Agarramos Hebreos y sacamos principios para nuestra vida. Vamos a la carta de Juan y también nos guían porque nos dan consejos para nuestro tiempo en el que nosotros también estamos viviendo. ¿Quién es? Ahora, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? Como nos lo va a mandar el texto, ahí vamos a mirar bien. Ah, sí. Pero no surge pregunta, nada. ¿Está claro? Antes de entrar a Santiago. Entonces, a ver, ¿qué son las epístolas generales? Son las cartas que se escriben por varias veces a diferentes personas, diferentes personajes. Ya, son las cartas, sí, que son universales y no particulares. ¿Cuántas cartas están dentro de las epístolas pastorales? ¿De cuántas hablamos? De 8. Muy bien, 8. ¿Y los escritos de quién de la antigüedad nos agarramos para afirmar estas cosas que vamos a estudiar? De Josefos. Maricela, deje puntos para los demás. Claudio. ¿Ya? Muy bien, de Josefo. Muy bien. Claudio Josefo. Ahora, ¿cómo era el ambiente de las epístolas generales? El contexto en que fueron escritas. Difícil. Bien, difícil. Muy difícil. Sinónimo de qué era ser cristiano, seguidor de Jesús. De muerte. Muerte. De la Muy guillotina. bien. Exactamente, ¿no? De morir incluso siendo quemado, ¿no? Siendo quemado. Eso es muy, muy, muy complicado, ¿no? No se nos pasa a nosotros por la mente hoy en día sufrir esas cosas, ¿no? Pero vámonos nomás aquí a Medio Oriente. Suceden casos similares también del cristianismo, ¿no? Que alguien se convierte y es difícil, ¿eh? Los botan, los matan, los persiguen, los padres los niegan, los expulsan de las familias, ¿no? No eres mi hijo, no te conozco, no eres parte de nosotros. Eso pasa en estos países, ¿no? Musulmanes, más que todo. ¿Algún libro que ustedes recuerden de lo que hemos hablado, que vamos a estudiar dentro de las epístolas generales? A ver, mencione algunos.
¿A cuáles nos referimos? ¿A cuáles nos referimos? Hebreo. Hebreos 1, muy bien. Mana Irma. Mana Dariana. Estamos hablando de 8, ¿no? Vamos una recién, Hebreos. ¿Cuál? ¿Más teléfono? Santiago, Pedro, Santiago. primera Pedro y Ya. Judas. Primera Juan, segunda Juan, tercera Juan y Judas. Eso, muy bien. Están las 8. Ay, malo teléfono, las 8, dijo usted. Muy bien. Estamos anotando. Bien. No me dejó ni una. Ni una. Ni una dejó. Y la hermana Marisela también no deja, no tapa los otros. Entonces, vamos comprendiendo ya el contexto en el que están las epístolas generales. Ahora sí, abra su Biblia en Santiago. ¿Ya? Abra su Biblia en Santiago. Abra su Biblia en Santiago. Va a ser la primera que vamos a estudiar. ¿Ya? Santiago. ¿Quién escribió el libro de Santiago? Santiago, el medio hermano de Jesús. ¿Ya? Santiago, el medio hermano de Jesús. Gálatas 1:19. A ver, ¿alguien lo puede leer, por favor? Gálatas 1:19. ¿Qué dice Gálatas 1:19? Gálatas 1:19. Vamos ahí participando con la lectura. Gálatas 1:19. Uno 19. Pero, Sí. pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Muy bien. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De Jacobo. Del hermano de Jesús, ¿no? Recordemos Jacobo de Santiago en todas las traducciones también, ¿sí? Jacobo es Santiago. Entonces, Jacobo es más que todo nombre hebreo. Santiago es la traducción de ese nombre hebreo, ¿ya? No se olviden de eso. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Jacobo, el hermano de Juan, estamos hablando del primer Santiago que fue muerto por Herodes. Y que luego, porque le gustó a la gente, igual le gustó, lo atrapó y lo agarró a Juan el Bautista, ¿no? Entonces, no es el Santiago hermano de Juan, que es el que está dentro de los apóstoles de Jesús. Este Santiago es hermano de Jesús. No ha sido dentro de los 12 apóstoles. Y ha sido anciano principal de la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. ¿Alguien lo puede leer? Hechos 15, versículo 13. Hechos 15, 13. ¿Qué dice? Hechos 15, 13. ¿Ya? ¿Qué dice Hechos 15, 13? Alguien que lo tenga rapidito. Hechos 15, 13. Amén, pastor. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió, diciendo, varones, hermanos, oídme. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús. Ahora, mira el capítulo 12 de Hechos. Recordemos,
capítulo 12 de Hechos. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, aquí miren, hermano de Juan. ¿Ya? Jacobo, hermano de Juan. Entonces no pudo escribir el Jacobo, el Santiago, apóstol de Jesús, porque ya fue muerto. Entonces cuando hablamos de quién escribió el libro, Santiago, el hermano de Jesús. ¿Ya? El hermano de Jesús. Esta carta pudo ser uno de los primeros libros del Nuevo Testamento en ser escrito. Miren, qué dato importante, ¿no? ¿Cuáles fueron algunos de los libros que rápidamente se escribieron? Fue este, Santiago. Gálatas también, como hemos visto en el módulo pasado, son de los libros que han sido escritos rápidamente. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo fue escrito? ¿Qué año? ¿Qué tiempo? Aproximadamente entre el año 40 y 50. Año 40 y 50 después de Cristo. Ahora recuerde, no se olvide de esto, cuando hablamos de historia, de estos libros históricos, siempre hay un aproximado. Usted cuando lea algún otro libro o vea algún otro lugar, también va a encontrar a finales del año 50, por ejemplo, 55, o algunos lo ubican en el 60 también. Porque siempre hay estas cosas en estos temas de fecha, de año. No hay ninguna exactitud. Entonces, dentro del 40 y el 50 fue escrito el libro de Santiago. ¿A quién fue escrito? A las 12 tribus de Israel. A las 12 tribus de Israel. Es decir, ¿cuál fue su público? ¿Judíos o gentiles? ¿Cuál fue su público? ¿Judíos o gentiles? Judío. Exactamente. Miren, fue una carta dirigida especialmente a gente judía. Gente judía. Por eso que dice las 12 tribus de Israel. ¿Dónde fue escrito? Jerusalén. ¿Sí? En Jerusalén. ¿Recuerda cuánto tiempo aproximado ministró Santiago en Jerusalén? ¿Se acuerdan? Que vimos en el módulo pasado con Gálatas. ¿Cuánto tiempo ministró Santiago en Jerusalén? Si no me equivoco, 14. Ya un poquito más, porque recordemos, Pablo después de 14 fue. Sí, está bien. Entonces, antes ya había ido, ¿no? Entonces seguía Santiago. Después de un tiempo volvió Pablo a Jerusalén, seguía Santiago. Entonces, en el total de años que ministró Santiago, el hermano de Jesús, como líder principal en Jerusalén, hablamos de un aproximado de 30 años de ministerio. ¿Ya? 30 años, un aproximado de 30 años estuvo Santiago a la cabeza de la iglesia judío-cristiano en Jerusalén. Escuche bien, en Jerusalén. Pablo fuera de Jerusalén, a los gentiles. ¿Sí? Pablo fuera de Jerusalén, a los gentiles. Pero en Jerusalén, Santiago, el hermano de Jesús. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Cuál es la idea principal del libro? Tiene varios temas dirigidos, miren, tiene varios temas dirigidos a llevar una vida cristiana, exhortaciones, dirigidas al carácter, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la idea central es la vida cristiana en Santiago, ¿no? Es la vida que vamos a ver el capítulo 1, ¿no? Capítulo 1 casi engloba
todo lo que abarca su libro, sus cinco capítulos que tiene Santiago. Y dentro de esto hay exhortaciones, están dirigidas al carácter, cómo tenemos que ser con los de afuera, con los de adentro, con las autoridades, ¿no? Como hemos visto, Pablo también ha trabajado estos temas. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? La razón fue que por causa de que los cristianos judíos dependían demasiado de la fe y no tocaban nada de la práctica, obras de fe, Santiago escribe por esa razón, para corregir algunos detalles relacionados con la fe y con las obras. Escrito a judíos esparcidos, pareciera que están en la tentación de querer enriquecerse. Miren, están esparcidos y en los lugares están cayendo en la tentación de enriquecerse. Entonces esa es la razón principal por la que se escribió el libro. La fe con las obras. Obras tienen que tener nuestra fe. Y corregir esos detalles que estaban viviendo los judíos cristianos. Ya recordemos siempre judíos cristianos, porque eran gente, como vimos la vez pasada, Santiago era un hombre bien apegado a la ley, ¿sí? Bien apegado a la ley. Por eso es que se lo conoce también a Santiago como Santiago el Justo. Santiago el hermano de Jesús, Santiago el Justo también, porque era bien apegado a la ley. ¿Cuál es el contexto histórico de Santiago? Primero, su contexto. Los destinatarios eran creyentes judíos que habían sido dispersados. Posiblemente, probablemente, con el martirio de Esteban. ¿En qué año murió Esteban? 34 después de Cristo, en Hechos capítulo 7. Miren, 34 después de Cristo. Y recordemos, ¿qué hubo en este tiempo? La persecución. La persecución. Entonces, se levantó Pablo y empezó a perseguir a la iglesia. Hechos capítulo 7. Pero también, otro de lo más probable es que se debió a la persecución de Herodes Agripa en el año 44 después de Cristo. 44 después de Cristo, en Hechos capítulo 12, lo que le leí hace rato, ¿no? Herodes le pareció bien y empezó a perseguir a los de la iglesia, a los discípulos de Jesús, y mató a Santiago, el hermano de Juan. Entonces, de ahí también pudo haber venido la persecución. Pero estas dos situaciones es el contexto histórico del libro de Santiago. ¿Ya? Siendo uno de los libros del Nuevo Testamento con características más judías, porque está escrito a los judíos, contiene más de 40 referencias al Antiguo Testamento. Miren, más de 40 referencias al Antiguo Testamento y más de 20 alusiones al Sermón del Monte. ¿Quién lo dio al Sermón del Monte? ¿Quién se acuerda? ¿Quién lo dio al Sermón del Monte? Fue el Señor, fue Jesucristo. Eso, muy bien, muy bien. Fue Cristo Jesús. El Sermón del Monte lo dio Cristo Jesús. Entonces, mire, Santiago hace más de 20 alusiones en su carta al Sermón del Monte. Ya ustedes lo van a ir viendo mientras vamos estudiando. Ah, esto dijo Jesús. Ah, esto también lo dijo. Porque habla del sufrimiento, habla de la paciencia. Entonces, miren, ¿quién habló ya de esto en el Sermón del Monte? Cristo Jesús. Cristo Jesús, año 30. Santiago,
años 50, 40, 50, como hemos dicho, hasta el 55, 60. Entre 20 y 30 años han pasado. Entre 20 y 30 años han pasado. ¿Y qué hace Santiago? Recuerda las enseñanzas de Jesús y los pone por escrito. Esto es muy interesante, miren. Este dato es muy interesante. ¿Por qué? Porque en 20 y 30 años, como todo era de manera oral, ¿qué sucede con la mente? ¿Qué sucede con nuestra mente? Cuando solo escuchamos o nos dicen algo. Nos olvidamos. Pues, Nos olvidamos. Nos olvidamos. Y Jesús siempre enseñó que la fe estaba relacionada con acciones, amor, servicio, ayuda. Siempre Jesús lo dijo. Jesús como maestro, él no se desligó del mundo, no se desligó de la sociedad. No, él vivía en la sociedad. Y enseñaba de acuerdo a lo que estaba en su contexto. Santiago por eso recurre a esas cosas, porque la gente se está olvidando, la gente no está acordándose, la gente está volviendo nuevamente a las cosas antiguas del pasado. Por eso es que alude al Sermón del Monte, pero aún también, como buen judío que era, agarra el Antiguo Testamento y le da enseñanza. Es decir, lo pone en el contexto en el cual está viviendo la iglesia. Las referencias del Antiguo Testamento. Y yo no me voy a cansar de decirle, nosotros, ustedes, hermanos, hermanas, la Biblia es para contextualizar, para traer esperanza, para traer ayuda, para traer socorro, para traer ánimo. La Biblia no es para condenar. La Biblia no es para condenar, la Biblia es para salvar. Eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que hizo Pablo. Eso es lo que vamos a estudiar en las cartas de Santiago, de Juan. El reto a los que leen estas cartas por primera vez y a todos nosotros los cristianos, si tenemos fe genuina en Cristo para salvación, demuéstrela. Si usted dice creer en Cristo Jesús, demuéstrelo. Demuéstrelo. Santiago y Juan dice, yo no puedo decir amo a Dios, sirvo a Dios, y viene mi hermano, o yo lo veo a mi hermano sufrir necesidad, padecer algo, tener hambre, no tener con qué taparse, no tener con qué abrigarse, y no le ayudo, no conozco a Dios, no amo a Dios. Porque no puede ser que yo digo que amo a Dios, que no lo veo, y a mi hermano que lo veo, manacancho, no hago nada, no extiendo, no doy. No estoy dispuesto a ayudar, a hacer algo. Tenemos que estar dispuestos. Algunos más, pero en lo que podamos, hagamos. Si tengo una fe genuina en Cristo, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Por ejemplo, algunos de ustedes conocen, hace 5 años nosotros hemos levantado un centro de apoyo educativo a los chicos acá. 5 años. ¿Y sabe qué me dicen algunos de mis amigos que me conocen, compañeros? Douglas, estás perdiendo plata. Anda a trabajar, anda a buscar, anda a ganar. Una amiga recién hace 2 semanas me dijo, anda, mira que hay un trabajo. Deja eso, me dice. Sí, me dijo literalmente, deja eso, no te da. Pero ahí está. La fe en Cristo, una fe genuina, hace que cualquier cristiano que ama a Dios, que ama a su sociedad, que ama a su prójimo, que ama a su lugar, tiene que demostrarlo. ¿Sí? Tiene que demostrar que somos cristianos. Ese es el reto
de Santiago. Si tiene una fe genuina, demuéstrela. El bosquejo del libro. Todo se condensa en vivir con sabiduría. ¿Sí? Título para Santiago, vivir con sabiduría. Y luego lo dividimos por parte. ¿Cómo superar las pruebas y las tentaciones? De Santiago capítulo 1, del 1 al 18. ¿Cómo responder a la palabra de Dios? Santiago del capítulo 1, versículo 19 al 27. ¿Cómo tratar a todos con justicia? Capítulo 2, versículo 1 al 13. ¿Cómo reconocer la fe salvadora? Santiago capítulo 2, del 14 al 26. Capítulo 3, del 1 al 12. ¿Cómo domar la lengua? ¿Cómo domar la lengua? Santiago, versículos 3, 13 al 4, 2. ¿Cómo vivir en paz con Dios y con otros? Y capítulo 4, versículo 13 a 5, 12. ¿Cómo vivir en una relación correcta con Dios y con nosotros? Y capítulo 5, 13 al 20. ¿Cómo y cuándo orar? ¿Sí? ¿Cómo y cuándo orar? Entonces, este es el bosquejo del libro. ¿Ah? El libro, Santiago, sus 5 capítulos, se lo divide de esta manera. Cómo superar las pruebas, las tentaciones, cómo responder a la palabra de Dios, cómo tratar a todos con justicia, cómo reconocer la fe salvadora, cómo domar la lengua, cómo vivir en paz con Dios y otros, cómo vivir una relación correcta con Dios y con otros, y cómo y cuándo orar. ¿Sí? Ese es el bosquejo. Todo eso lo vamos a desglosar. ¿Ya? Lo vamos a ir desglosando, pero ahí lo tienen para que usted ya lo tome en cuenta y pueda ir armando sus sermones, sus enseñanzas, de acuerdo ya a cada uno de los que vamos viendo. Primer punto, Santiago 1. Santiago 1. ¿Alguien lo puede leer el versículo 1? Solo el 1. 1. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Bien, amén. Gracias. Primer punto de Santiago 1:1. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿A quiénes escribe? ¿Cómo están a los que va la carta? ¿Tienen paz? ¿Tienen seguridad? ¿Tienen estabilidad? Eso, dispersados, esparcidos. No. Hoy en día, ¿cómo lo llamaré? ¿Cómo se lo llama a la gente que sale de su lugar y se va a otro lugar? ¿Cómo se lo llama? ¿Cómo se les llama? No, nómada. Ya, hay otra palabrita, a ver. Forasteros, ¿no? Forastero, ¿qué más? Hoy se lo conoce con otras Nómada de palabras. estar de un lugar a otro. Emigrante. Eso, hermano de Esther, muy bien, hermano de Esther, ¿no? Inmigrantes. Loteadores. Inmigrante, ¿no? Ajá. No, los loteadores no entran aquí, sino los inmigrantes porque han sido esparcidos, dispersados. Recordemos que la inmigración o los que son dispersados mayormente ocurre por problemas políticos. Mayormente, no digo que no hay otros problemas, porque también están los problemas económicos, los problemas sociales, pero cuando hablo de problemas políticos, hablo normalmente de problemas de guerra. Entonces, los esparcidos, los dispersados, los inmigrantes. Ahora, ¿Dios toma en cuenta a esta gente? ¿Dios se preocupa por esta gente? ¿Dios quiere lo mejor para esta gente? ¿Estos inmigrantes, estos esparcidos?
¿Sí? Ahora yo le pregunto a usted, ¿conoce de alguna iglesia, de algún grupo que se preocupa por ellos? No hablo de ONG, no hablo de la ONU, no hablo de la OEA, hablo de iglesias que se preocupan por los inmigrantes. ¿Conoce usted? ¿Ha escuchado? Qué difícil. No. Yo, Exactamente, hermana Marisela. No, no hay. ¿Por qué no hay? Porque ¿cómo va a venir el inmigrante a ocupar un trabajo, un lugar que le corresponde al boliviano? Porque ¿cómo va a hacer que se les dé vacuna a ellos que son de otro lugar, de otro país, y no a los bolivianos? Porque ¿cómo puede ser que cristianos, yo he escuchado hablando así, que me parte el corazón? No solamente como pastor, no solamente como persona. Me parte el corazón porque mi esposa es inmigrante. Porque mi esposa no es de acá, es de Argentina. Cristianos hablando de esa manera. Cuando yo veo y leo Santiago 1:1, a un Dios preocupado por los dispersados, a un Dios preocupado por los esparcidos, a un Dios preocupado por aquellos que han salido de su lugar, de su zona de confort. Y hoy en día estamos tan, pero tan arraigados a lo terrenal, a lo aquí, a lo mío. ¿Se da cuenta, no? Mire cómo está nuestra situación a nivel general de iglesias. Versículos 2 y 3, ¿alguien lo puede leer? 2 y 3. Amén, pastor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire, segunda cosa que habla Santiago, solo en el capítulo 1 vamos a estudiar esta noche, soportando las pruebas. ¿Qué hacen las pruebas con nosotros? ¿Qué hace? Produce paciencia. Muy bien, hermana Emma, paciencia. Pero mire, como que hay una contradicción aquí. ¿Cómo puede ser que yo esté pasando pruebas y me tenga que alegrar, me tenga que contentar? No me puedo reír cuando me botan del trabajo. No me Debería puedo... ser, pero no es. Exactamente, ajá. No me puedo gozar cuando me haya enfermado. No me puedo alegrar cuando me rebajan el sueldo. ¿Cómo? Soportando las pruebas, dice. Tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que esa prueba produce paciencia. ¿Y qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? Tener tranquilidad. A ver, repítame. Mi pastor, tener tranquilidad, estar paciente. Ya, muy bien. tolerancia. Ya, ajá. Muy bien. Paciencia es eso. Tranquilidad, tolerancia, esperar, paciencia, esperar ahí, ¿no? Los niños nos ganan en esto, ¿no? El padre le dice, te voy a traer dulce, quédate aquí sentadito, el niño se queda ahí. El padre viene, no trajo el dulce, se acabó, nunca más confían. Pero ellos están ahí, están ahí. Mi papá dijo que me va a traer, mi mamá dijo que me va a dar. Es la paciencia, está ahí, quedarse en el lugar, estar ahí. Eso es paciencia. 3 y 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna. Entonces, esta paciencia, cuando habla aquí su obra completa para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguno. Recuerden, ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros va a alcanzar la perfección. Ninguno de nosotros hace correctas las cosas. ¿Qué poder? El griego que usa aquí, ¿ya? El griego que está acá, que se traduce de esta manera, dice para que alcancen, para que sean maduros. Para que sean maduros. Ahora, ¿qué entendemos por madurez? ¿Qué es la madurez? ¿Qué es la madurez? Es la firmeza de algo. ¿Ya? También crecer la fe, ¿no? Tener una seguridad. Exactamente. Es certeza, la seguridad, el equilibrio, la madurez necesaria para estar y alcanzar un estatus, un nivel, un lugar determinado. Un niño de 5 años todavía no es maduro, ni psicológica, ¿no? Ni social, ni biológica. Pero una vez da llegando a una etapa de años, es maduro. Cuando yo paso pruebas, cuando tengo pruebas, ¿qué voy teniendo? Paciencia. ¿Y esa paciencia qué me va a llevar? A alcanzar madurez. Porque como decía la hermana Maricela hace rato, cuando yo estoy en prueba, lo primero que hago es enojarme y renegar con Dios. Pero ¿cómo puede ser Dios si yo soy tu hijo, tu hija, tu princesa, la niña de tus ojos? Yo soy tu todo, yo... Y me enojo con Dios. Yo he escuchado a maridos decirle, maridos de hermanos cristianos decirle a sus esposas, ¿dónde está pues tu Dios? Vos que vas a la iglesia, vos que diezmás, ¿dónde pues está? A ver, que nos ayude. A ver pues, a ver, ahora quiero ver. Yo les pregunto, ¿eso es madurez? ¿Ha alcanzado madurez ese hermanito? ¿O esa hermanita? Cuando habla de esa manera. ¿Tiene madurez? No tiene madurez. Entonces, recuerden, ¿no? La prueba, paciencia, madurez. Versículo 5. ¿Alguien puede leer versículo 5? Cinco. Amén. Amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Mire, amén. ¿Para qué necesitamos sabiduría? ¿Para qué? ¿Para qué es la sabiduría? Hermana Irma, ¿para qué necesitamos sabiduría? A los que tienen falta de ello. ¿Ya? ¿Y para qué la usamos? ¿Para qué usamos sabiduría? ¿Para qué necesito sabiduría? Actuar Para correctamente. Exactamente, para actuar correctamente en todo. Mire, Santiago está hablando en general, la carta es universal, hablándonos a nosotros. Pida a Dios sabiduría para decidir con quién casarse, para decidir a dónde ir, para decidir qué estudiar, para decidir qué va a hacer, a dónde va a ir, para decidir qué trabajo pedirle al Señor, para decidir qué cosas van a ayudar a nuestro crecimiento. No solamente está hablando de situaciones espirituales, sabiduría es para todo. Por eso es que hablamos de sabiduría en la decisión de todas las cosas.
No se necesita ser inteligente para ser sabio. No necesito tener un doctorado para ser sabio. Hay gente que tiene doctorado y tienen problemas de vicio. Eso no es sabiduría. Es muy capo, pero tiene un vicio que no puede salir. Es decir, no ha sido sabio, no ha tomado una buena decisión. Hay gente que es capísima, tiene títulos, tiene trabajo, tiene dinero, tiene recursos, pero no toma la decisión de pagar a su gente lo que debe ser, lo que es lo correcto. El jornal al jornal, el quincenal al quincenal, el mensual al mensual. No esperar al 10 de junio, 10 de mayo para pagarle. El fin de mes, sabiduría, sabiduría para todo. Si nos falta, si tenemos necesidad, si sentimos que no nos sobra, pidámosle a Dios. Pidámosle a Dios. Y dice que le será dada sin reproche. Sin reproche. Del 6 al 8 también está añadido aquí, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si yo voy a orar, 5 al 8 la oración, si yo voy a orar y le voy a decir, Señor, dame sabiduría, ayúdame a tomar buenas decisiones, tengo que pedir con fe. Mi oración, fe. No tengo que dudar. No tengo que seguir pensando y rebuscando qué hacer. Tengo que esperar en Él, estar sereno, como decíamos, ¿no? Equilibrio, estar ahí y decidir. Porque la duda está relacionada con la inconstancia. El inconstante, el de doble ánimo. Esas personas a Dios no le agradan. Esas personas a Dios no le agradan. Entonces cuidémonos, ¿no? Si yo voy a Dios y pido algo, espero, creo, estoy, no dudo. Esto está relacionado, como hemos dicho, con la fe. ¿Sí? Mi oración con fe. Voy a Dios porque tengo fe. Vamos a estudiar hebreo. Yo no puedo ir a Dios dudando de que Él no es. No puedo pedirle a Dios dudando de que no me va a dar. O no puedo decirle a Dios, pero ¿será que Dios no va a escuchar, oye? No, yo creo que es mucho. No creo que Dios nos pueda ayudar, nos pueda dar. Ahí ya que entró la duda. Eso ya no es fe. 9 al 11. ¿Alguien lo puede leer del 9 al 11? Versículos 9 al 11. Nueve al 11. Sin pelearse. Versículos 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Mire, Santiago, como dijimos, es práctico. Santiago es práctico. Fe, obras, oración, sabiduría, esparcidos, dispersados. La vanidad de las riquezas. Cuidado con que yo, hoy sí tengo. Mañana no puedo tener. No puedo decir yo tengo, como dio el ejemplo Jesús en su parábola. El hombre dijo, amontonó y dijo, bueno, ahora reposa, descansa, bebe, come, disfruta con todo lo que has amontonado. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Qué dijo el sabio ahí? Hombre, hoy vienen a pedir tu alma, ¿y qué con lo que amontonaste?
La vanidad de la riqueza. Hoy soy, hoy puedo tener, hoy puedo amontonar, hoy puede valer mucho, mañana no. Mi confianza no está en la riqueza, porque se acaba, porque se fuma, porque se va. Sino mi confianza en quién tiene que estar, cómo tiene que estar, mi dependencia en qué tiene que estar, en Dios. En Dios. Y aún añade aquí, ¿no? Versículo 9. Ese pobre, esa persona que le falta, esa persona que escasea, espere en Dios, porque Dios lo va a bendecir, porque Dios lo va a recompensar, porque Dios le va a proveer, porque Dios lo va a exaltar a esa persona que va, pero que confía en Dios, que no se apresura a hacerse rico, que no se apresura a amontonar. Hay gente que deja de venir a la iglesia porque quiere más, porque le falta. Nunca vamos a tener todas nuestras necesidades suplidas. Eso tenemos que pensar bien. Nunca vamos a tener nuestras necesidades suplidas. Porque si hoy gano 2.000, cuando me empiecen a pagar 2.500 o 3.000, voy a gastar un poco más porque tengo. Y luego me va a faltar. Y voy a seguir necesitando más y más. La gente no entiende eso. Hay un afán por las riquezas, un afán por hacerse rico, un afán por poseer, un afán por tener. Aquí Santiago nos dice, van a sufrir humillación, porque el dinero se acaba. Del 12 al 16. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Tres cosas funcionan aquí en la tentación. Toda tentación, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene toda tentación? A ver. De la concupiscencia. Y hemos dicho que era la concupiscencia. ¿Qué es? Es la tentación. Concupiscencia. Es el deseo. Exactamente, bien, hermano de este, ¿no? Es el deseo, es lo que yo tengo, es mi deseo, mi anhelo. Ese mi anhelo, ese mi deseo carnal, ¿a dónde me va a llevar? Al pecado. Miren, aquí hay una familia, ¿no? La abuela, ¿no? La madre y la hija, por ejemplo, para que entendamos. ¿Quién es la abuela? La concupiscencia, el deseo carnal, el deseo malo. Da a luz, ¿qué da a luz? El pecado. Porque ese hecho El pecado. va a llevar a que yo lo haga y ese hecho, ese mal deseo es pecado. La hija, ¿no? La madre, el pecado. Y esa madre, luego, ¿qué reproduce? ¿Qué produce? ¿Qué lleva? ¿A qué nos lleva el pecado? ¿A qué nos lleva el pecado? A La muerte. a la muerte. La abuela, concupiscencia, da luz al pecado. El pecado da luz la muerte. Mire, para que usted se lo grabe, ¿no? La tentación. ¿Cómo puedo explicar yo la tentación? El deseo carnal, malo, concupiscencia. Una vez hecho, efectuado, es pecado. Y ese pecado me lleva a la muerte. Ah, pero el diablo me tentó. ¿Qué diablo? ¿Qué diablo?
No, la tentación no viene de afuera, la tentación no viene del otro, la tentación no viene del diablo, la tentación viene ¿de dónde? ¿De dónde viene la tentación? De mi deseo carnal, malo, egoísta. De ahí viene. Así que piensen, pensemos. Cuando yo he pecado, cuando viene y es consumido, los jóvenes dicen, pastor, no pude, me venció la tentación. Vos estabas buscando eso. Estabas buscando caer, estabas buscando hacer esa situación. Porque está aquí, concupiscencia. Y lo voy trabajando y voy maquinando y voy pensando cómo lo puedo efectuar. Por eso es que dice, da a luz, da a luz. ¿Sí? Y viene el pecado. 17 y 18. ¿Alguien puede leer 17 y 18, por favor? ¿Qué dice 17 y 18? Amén, pastor. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Miren, qué lindo aquí. Todo viene de dónde, de quién viene. Lo que usted tiene, ¿de dónde viene? ¿De quién viene? De lo alto viene, pastor. De lo alto. ¿Quién está, quién está arriba? ¿Quién vive allá en las alturas? Cristo, El Cristo. Padre. Exactamente, el Padre. Todo don perfecto, toda buena dádiva, todo regalo, toda obra, todo lo que podemos poseer o conseguir, no viene de nosotros o por nosotros, viene de lo alto, viene del Padre. Dice aquí del Padre de las luces. Y si Él es el Padre de las luces, ¿ustedes qué son? Si son sus hijos, ¿qué son? Lucecitas. Cada uno de ustedes son lucecitas, luces. Si Él es el Padre de las luces, ustedes son lucecitas, ustedes tienen que alumbrar, ustedes tienen que brillar. A eso se refiere. Tienen que demostrar que son de Él, que vienen de Él. Una cosa más aquí. ¿Cuál es la sombra de variación? ¿A qué nos referimos con eso? No hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es? ¿Qué pasa el sol? ¿Dónde nace? ¿De dónde sale? ¿De dónde nace el sol? ¿De dónde sale? ¿Del este o del oeste? Del este, pastor. Ya. ¿Y dónde se oculta? En el oeste, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el sol? ¿Mm? Ha recorrido su ruta. No Ya. no ha variado, nunca varía. ¿Ya? Ha cambiado, ¿no? Y luego viene la noche. Dios, escúcheme bien, Dios no cambia, Dios no se muda. En Dios no hay variación. Usted pone el agua a la caldera, a la cocina, y ese estado de agua hierve y ya cambió. Usted pone el agua al congelador y cambia de estado. Usted pone la ropa al sol y se seca, va cambiando. Dios cambia, Dios se muda, Dios hoy sí, mañana no. ¿Qué dice aquí la Biblia? No.
En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es, Él está, Él siempre está, Él no cambia. Él no es como esos agentes químicos que van cambiando. Él no es como nosotros que hoy digo sí, mañana no. Él no es como nosotros que cada fin de año me acuerdo y digo, este año voy a servir a Dios. Este año le voy a dar. Este año me voy a preparar. Este año llega febrero, llega carnaval. Manacancho, nada, me olvidé. Ni a la iglesia voy. Cambié, me mudé, varié. Dios no es así. Su palabra no es así. Si Él ha dicho algo, se cumple. Si Él ha prometido, se cumple. Si Él dice que nos va a dar, nos va a dar. Si Él dice que va a volver, lo esperamos porque Él va a volver. Pronto volverá. Pronto volverá. Y Jesús dice, estén atentos, estén alertas, velen, oren. Y eso yo estoy seguro que va a pasar y eso no va a variar. Lo tengo que esperar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Aquí vamos a quedar. ¿Preguntas? ¿Dudas? Pastor, un poquito retrocedamos para atrás. En realidad aquí me quedé un poco confundida cuando hablamos del libro de Santiago. ¿Quién escribió? Lo escribió Juan, a ver, Jacobo. Ajá. Jacobo, el hermano de Jesús. Exactamente. Ya, pero usted estaba hablando, no sé, después más abajo habló de Juan. Jacobo, el hermano de Juan. Jacobo, el hermano de Juan. No es Jacobo, hermano de Juan, sino Jacobo, No. hermano de Jesús. Exactamente. Sí, porque hay mucha confusión con esas situaciones a veces. Jacobo, el hermano de Juan, en el capítulo 12 murió. Capítulo 12 de Hechos, lo que leí, murió. No pudo haber sido Jacobo el discípulo, el apóstol, ¿no? No. Jacobo, el hermano de Jesús, no fue apóstol, pero es hermano de Jesús y creyó. Aunque al principio ninguno de sus hermanos creyeron, más bien se reían, ¿no? Se burlaban de Jesús, este Jesús, digamos, y es nuestro hermano. Cuando Jesús resucitó, ¿qué pasó con sus hermanos? Creyeron. Entonces Santiago, este es el hermano de Jesús, el libro que estamos estudiando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Pastor, simplemente en el tema de sabiduría, como usted dice, nosotros pedimos sabiduría si no tenemos la sabiduría. Sin embargo, también hay que tener cuidado, como pasó al rey Salomón, ¿no? A causa de la misma, se podría decir que por tener tanta sabiduría, ¿no? Él, o sea, no sé si se le subió a la cabeza y demás, puede pasar eso, ¿no? Hoy en día también, entonces hay que tener mucho cuidado en cómo saberla usar, digamos, la sabiduría. No sé si estoy mal, pastor. ¿Cómo la sabiduría? ¿Con qué está relacionada? Siguientes versículos en el contexto. Con la oración. Entonces es una dependencia de Dios. ¿Sí? Es orar siempre. Porque a veces, como dice la hermana Irma, a veces he tomado buenas decisiones. Bueno, Dios me ha guiado en algún momento y luego pasa 3, 4, 5 años. Ya me creo que sé, me creo que conozco mucho. Ya no busco de Dios, ya no oro, ya no dependo, ya no le pido. Porque en algún momento sí necesité y tal vez me dio, como pasó con Salomón. Pero es una constante búsqueda. Dios, guíame, guíanos.
¿Qué es lo mejor? Y la sabiduría es para todas las cosas, situaciones de la vida. Todas las situaciones de la vida. ¿Sí? Por más pequeña que sea, porque eso es a eso es lo que vamos en Santiago. Nuestra fe tiene que ser práctica en el trabajo, en el negocio, en mi puesto, en la iglesia, en la calle. Todo es toma de decisiones. Todo es toma de decisiones. Si me voy a otro país, si me voy a otra ciudad, si me quedo. Todo es toma de decisiones. Y en eso es una constante búsqueda a Dios en oración. Y la sabiduría no, Él nos la va a dar, ¿no? Y también sería con humildad pedirle que Dios nunca nos, digamos, haga olvidar esa humildad. Exactamente. Porque si una persona adquiere sabiduría, adquiere conocimiento, llegue a donde Dios le ha puesto, sea así tan grande, uno no se sienta superior a otro, sino siempre ser humildes, ser como el corazón de Jesús, ¿no? Eso yo creo que nos va a ayudar a no perdernos como... Exactamente. Versículos 9 al 11, lo que leímos, ¿no? La vanagloria. La vanagloria. Entonces, voy yendo así, ¿no? Voy pasando, voy madurando, voy creciendo. Dios me va bendiciendo. Cuidado, ¿eh? Cuidado cuando llega al tope de la exaltación, de las cosas, de las riquezas, de lo que voy consiguiendo, de lo que voy logrando. Cuidado. Viene la caída. Clarito dice el versículo 9 al 11. Por eso Santiago es bien práctico, ¿no? Nos va guiando, nos va dando, nos va mostrando las cosas y nos va diciendo, ¿no? Cómo tenemos que ser. Sí, muy bien esos aportes. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún aporte también? Eso. Pastor, buenas noches. Yo le quiero preguntarlo porque no estaba tan enterado el horario de iniciar la clase y yo quisiera el próximo, ¿qué día nos toca? Ajá. ¿Podría confirmar bien? Ya. Las clases son viernes y sábado. Sí, hermano Aurelio, bienvenido. Ya, horario. Ajá, de Ya, 8 a 9, 9 y media, de 8 a 9 y media. ¿Sí? Ya, Que son gracias, los pastor. horarios viernes y sábado. Hermano Ya, Aurelio, gracias. él estaba de lunes y miércoles, pero como de lunes a miércoles solo nos quedó un estudiante, entonces los hemos trasladado vamos a decir, al segundo año, ¿no? Entonces, hermano Ya. Aurelio va a continuar. Y otra cosita, pastor, Viernes y algún texto, sábado. y algún texto, apuntes, no sé, en qué Sí, pueden, sí, cómo yo pueden. desde el lunes voy a tener ya los textos, como les dije, ya desde el lunes voy a tener